Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast. En esta ocasión nos encontramos pues con una celebridad, y quiero decirlo como tal, de mi querido Tulancingo, del municipio de Tulancingo, Hidalgo. Está con nosotros la maestra Lorenia Lira. ¿Cómo estás, Lorenia? Bienvenida a Eureka. Muy bien, maestro, pues muy contenta de estar contigo, de acompañarte, de poder tener esta charla. Muchísimas gracias, de verdad muy agradecida porque me hayas considerado para tu podcast. Pues yo soy un honrado realmente de haber podido coincidir con usted ahora en este tiempo a través de la distancia y en algunos otros momentos también hacia atrás, de los cuales pues profundizaremos más adelante. Platíquenos un poquito, maestra, acerca de Lorenia Lira, la historia de Lorenia Lira, si quiere ampliarnos un poquito su biografía, por favor. Por supuesto, muchas gracias. Pues yo nací hace algunas décadas aquí en este hermoso valle, aquí en Tulancingo. Eh, bueno, pues orgullosamente hija de Francisca Amador, de Odón Lira, quienes me enseñaron un montón de valores. Le puedo decir con mucho gusto que mi papá me enseñaba a escuchar la música clásica y me enseñaba algunas cosas de historia que él había vivido. Mi papá, cuando yo nací, era un hombre de más de 50 años y le gustaba mucho enseñarme las cosas que él había vivido, pero sobre todo yo veía que le urgía, esa es la palabra, e hizo bien porque se me fue joven, muy joven para mí. Y me enseñaba a escuchar música clásica, me enseñaba lo que a él le gustaba. Y mi mamá, afortunadamente la tengo, es una mujer sumamente activa, es una mujer a la que yo admiro entrañablemente porque nos sacó adelante a mi hermana y a mí y porque es una mujer con muy alegre, pero sobre todo una excelente madre. Y bueno, pues hija de ellos, me gusta la historia, me di cuenta de que me gustaba la historia a muy temprana edad. ¿Cómo no me iba a gustar si mi papá se la pasaba platicándome de ello? Además, nos regalaron a mi hermana y a mí, solo tengo una hermana, una enciclopedia a donde pues nos instaban constantemente a leer, a saber un poquito más. Y bueno, pues tengo 2 hijos, soy viuda, y esos 2 hijos son para mí, junto con mi mamá, pues toda mi vida. Soy una mujer entregada a ellos y bueno, pues desde hace muchos años, desde que enviudé, vivo para ellos y trato de darles un buen ejemplo siempre. Desde hace algunos años soy la cronista vitalicia de Tulancingo. He tenido la fortuna de tener algunos cargos públicos, pero sobre todo he tenido la fortuna de que en este periplo, en este devenir, me he encontrado con gente que me ha querido contar su historia y me he encontrado con muchas cosas muy interesantes sobre mi Tulancingo. Soy una mujer muy tranquila, creo yo, pero apasionada y con muchos valores y con Muchísimas muchos defectos. gracias. Muchísimas gracias por compartirnos este breve resumen de lo que es su historia, partiendo de sus raíces, obviamente, desde la familia, el apego que tenemos hacia nuestra gente, hacia quienes nos formaron, hacia quienes pues, nos hicieron vivir de una forma diferente, podemos decirlo, porque a temprana edad me comenta que tuvo el gusto por la música clásica, tuvo el gusto por las anécdotas y esto me llevaría a preguntarme quizá el por qué decidirse hacia la historia. Sí, mi papá, a pesar de que me contaba y de que le gustaba que yo leyera historia y de que me gustara la cultura, curiosamente él quería que estudiara para contadora.
Y bueno, pues cuando yo me di cuenta de que lo mío era justamente la historia, las humanidades, porque usted y yo sabemos que no tenemos una vocación solo para una carrera, tenemos como una vocación que abarca diferentes cosas, ¿no? En mi caso, me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, me gusta mucho la difusión, me gusta investigar, pero creo que lo más importante es que en ese momento, cuando yo salía de la prepa, me gustaba mucho la historia. Me di cuenta en la preparatoria de que lo que más me gustaba a mí hacer era leer historia y para eso, bueno, pues fue muy importante tener buenos maestros y tener materiales en mi casa que me permitieron poder seguir ese camino, ¿no? Y bueno, pues hoy me doy cuenta de que hice bien, de que uno tiene que seguir su vocación, de que uno tiene que seguir su camino. Y mira, también me gusta mucho la comunicación, también me gusta mucho escribir y he tenido la fortuna de poder escribir para diferentes medios, de tener un programa de radio y siempre hablando de contenido histórico. Sí, eso es maravilloso y aquí revelo un poco hacia nuestra audiencia, quienes nos están siguiendo en este momento, un poco el cómo fue que yo tuve la oportunidad de conocerla o de interactuar con usted, y fue precisamente a través de un círculo de lectura que en aquel tiempo, si no me equivoco, estaba con nosotros Daniel Martínez, estaba su esposo todavía en vida, había por ahí un amigo se llama Juan Carlos Cruz, su esposa de Juan Carlos, que ellos fueron los que me invitaron a mí, y había un par de personas más, y en aquellas tertulias literarias, compartían textos que en algunos casos eran de esa autoría y en otros tantos, como el caso de un servidor, pues cosas que íbamos leyendo. Em, estas tertulias se me hacen muy enriquecedoras porque se notaba esta pasión por la investigación. Se notaba este gusto por compartir lo aprendido y también esta apertura para, pues para lo nuevo, para lo que estaba por venir. Era muy bonito, ¿verdad? ¿Se acuerda? Cantábamos, leíamos poesía a veces, leíamos novedades de gente que escribía o contábamos como en mi caso, pues cosas que habíamos investigado y se pasaba la noche de verdad muy rápido y sobre todo porque creo que coincidimos y aquí hay mucha gente en Tulancingo y en México que nos gusta ese tipo de cosas, que nos gusta compartir, que nos gusta aprender y que nos gusta como esta cuestión de difundir lo que uno aprende. Yo me acuerdo las primeras veces que fui al archivo y cada vez que voy a un archivo me pasa lo mismo, o cada vez que escucho algo, siento como que tengo la necesidad y la obligación de transmitirlo, de contarle a los demás. Yo no entiendo a las personalidades que son como coleccionistas, es decir, que encuentran algo y lo quieren guardar para ellos y que ellos lo atesoren y no mostrárselo a nadie más. Yo no soy así. A mí no me gusta tanto atesorar objetos, sino que me gusta más bien encontrar conocimientos y difundirlos, divulgarlos. Si algo me gusta de la historia es poder compartirla, hablarla. Y en esas tertulias que usted comenta que eran bellísimas, creo que era lo que hacíamos todos de alguna manera, ¿no? Exactamente, y que hasta cierto punto, el que aquí hay una frase que me encanta y que me resuena mucho, sobre todo cuando hablamos de momentos históricos como ahora que viene la Revolución Mexicana y otros tantos. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así, Y considero que es muy ad hoc, sobre todo con Tulancingo, que es un lugar, híjole, maravilloso en cuanto a muchos sucesos importantes, no solo del México moderno, sino desde el México prehispánico y vámonos más atrás. así es, yo coincido con ese concepto. Historia
como maestra de vida, pero también me gusta mucho pensar en que la historia es un modo de entendernos mejor y de poder avanzar hacia la paz. A mí no me gusta este concepto en el que uno aprende algo para odiar a otro. No estoy diciendo que hay que estudiar historia para, como para, no sé, para que lo conquisten a uno. Me refiero a entre pueblos y entre civilizaciones. Estoy hablando de que así como la psicología es para los individuos, o sea, uno va al psicólogo para platicar pues, lo que le pasó en la infancia, lo que le dolió en la infancia, y poder entenderlo, quizá poderlo confrontar incluso, para poder superarlo, porque uno no puede estar todo el tiempo eh, retrocediendo y pensando en lo que pasó hace muchos años. Si es necesario hacer algunas acciones, pues las hace, pero uno tiene que continuar, uno tiene que seguir viviendo. Y yo pienso que a veces la historia se usa para abrir heridas y no poder. Yo me quedo pensando en algunos casos donde se pide, por ejemplo, que México pida, perdón, que España pida disculpas. Y yo creo que la cuestión de la historia nos hace, pues, seguir con sentimientos y seguir con algún tipo de traumas que nos han dado. Y yo creo que lo que hay que hacer es avanzar. Sí creo que hay que estudiarlos, por supuesto, para eso es la historia, para que uno pueda entenderse mejor, pero de ninguna manera creo yo que es para seguir hurgando en las heridas. Entonces, creo yo que, que uno tiene que estudiar historia y que uno tiene que ser crítico. Lo que yo estoy diciendo quizá no le guste a muchos y a lo mejor a otros sí, pero lo importante aquí es que uno investigue, que uno vea cuál fue la historia. Y en el caso de Tulancingo, creo que es muy importante. Lamentablemente lo que vemos es pues que se siguen repitiendo, porque efectivamente el que historia está condenado a repetirla. Claro, y este punto es bastante importante. Tulancingo tiene una riqueza, por ejemplo, desde Huapalcalco, ¿no? Toda esta zona arqueológica que además hay vestigios de pinturas rupestres, tiene toda esta parte de la cosmovisión de múltiples culturas que se fusionan, donde hay pueblos originarios, donde tenemos la parte urbana, eh, fue parte del México colonial, eh, incluso el mismo emperador tuvo una casa de descanso en el centro de Tulancingo, ¿no? A no decir de pues, la influencia masónica, a no decir también de los acontecimientos, eh, como un dato que en este momento me viene a la memoria y que usted me platicó, de la influenza y cómo enfrente de la catedral, que era un cementerio, se apilaban los cuerpos y se colocaban en las entradas de la ciudad unas antorchas para anunciar que teníamos una pandemia. Eh, ¿Cómo Tulancingo es tan rico en todo eso y cómo de repente nos empecinamos en mm, quedarnos fijos en un resentimiento, justo lo acaba de mencionar, y no valorar lo que está por venir o lo que es importante realmente, ¿no? El pasado tan rico que tenemos, como usted lo menciona, es una de las ciudades más antiguas de Mesoamérica. Huapalcalco es un tesoro que tenemos los tulancinguenses, que es parte de nuestro patrimonio histórico, en el que no nada más es una zona arqueológica de tipo prehispánico, sino que también tenemos cuestiones prehistóricas, en donde podemos ver pintura rupestre, en donde podemos ver entierros, por ejemplo, donde hay perros, bueno, o por lo menos los antecesores de los perros, y que tienen miles de años y que podemos ver ahí una historia y si nos preguntamos por qué Tulancingo es habitado desde hace muchos miles de años, tiene que ver con la geografía. Es el primer valle que se encuentra viniendo desde el Golfo
pasando la sierra. Y entonces en esta planicie, y además Huapalcalco en la planicie, junto con Napateco, sobresale por su altura. Y entonces desde ahí pueden tener una visión, o tenían una visión bastante importante de todo el valle. Hasta la fecha, si uno se ve a las cuevas de Huapalcalco, puede ver prácticamente todo el valle. Además tiene cuevas. Y las cuevas, como usted sabe, son lugares donde los humanos podían resguardarse incluso del clima o de los animales. Pero además tenían ahí un río a un lado, con una cascada incluso, y tenían entonces agua, tenían un buen clima. ¿Cómo no quedarse a vivir? En alguna ocasión leí que uno de los primeros lugares en donde es posible que se haya domesticado al maíz es en Tehuacán, Puebla o en este valle. No específicamente, pero sí en este valle. Eh, y bueno, Tulancingo tiene ese sitio que es Huapalcalco, pero además Santana Huitlalpan, que es parte del municipio, es un tesoro también. Es decir, ahí en Santana se puede ver afortunadamente hoy a la cultura ñujú que ha logrado a través de todos estos miles de años, primero eh, ser eh, ser parte también de los aztecas, ser parte después de la conquista española y han logrado tener afortunadamente para todos, han logrado tener esta cultura, han logrado sobrevivir y hoy nos toca con una nueva visión apoyarlos en todo. Porque la verdad, la riqueza y la diversidad es lo que más está en boga hoy y no porque esté de moda, sino porque es lo correcto y es lo que todos tendríamos que hacer. Pero además tenemos un pasado colonial maravilloso, tenemos una catedral preciosa, una de las más altas del país. No es la más alta, tampoco es la segunda más alta, pero sí está entre las primeras 10 más altas. Y estoy segura que porque tiene un neoclásico que es bellísimo y que nosotros los tulancinguenses lo apreciamos mucho. Tenemos una historia maravillosa en donde nos han visitado personajes, en donde han vivido personajes y que por eso nos llamamos Tulancingo de Bravo. Y en la historia de nuestro nombre va toda nuestra historia. Por ejemplo, antes de que llegaran los aztecas, que fueron los primeros en conquistar, o bueno, más bien los penúltimos, este lugar se llamaba Ngumu. No lo puedo pronunciar bien, discúlpenme, no hablo lamentablemente para mí. Pero entonces Ngumu significa la casa del pan en Otomí. Después le pusieron Toyancinco, que significa la casita. Pero también nos dicen Toy, pero Toy significa algo así como lugar donde se hace el tianguis o lugar donde se hace la plaza. Después nos pusieron Tulancingo, Tulancingo que es como la canonización de Toyancinco, porque no lo podían pronunciar bien. Y nos pusieron después San Juan Bautista Tulancingo, que tiene que ver con el santo patrono de los franciscanos, que son los que vinieron a evangelizar esta región. Después de San Juan Bautista Tulancingo, nos llamamos por un tiempo Tulancingo de Santana, justamente en honor a quien muy rápidamente se convirtió en el villano de la historia, y entonces nos cambiaron el nombre a de Bravo. Y como puede usted ver, en este devenir del nombre, pues ahí está implícita toda la historia de este hermoso lugar. Desde la casa del patrón hasta Tulancingo de Bravo, que es justamente el insurgente que estuvo aquí en esta ciudad y que fue el que finalmente logró tomarla. Sí, sí, y todo este paso por la historia nos va hablando de culturas, nos va hablando de civilizaciones, de teología, nos va hablando de idealismos, nos habla precisamente de libertadores y nos da cuenta de la importancia de la ciudad, incluso, por ejemplo, como zona de paso, como bien señalaba, o como zona comercial. Eh, de ahí
tengo la especulación, y usted a lo mejor me aclara eso, el por qué es tan rica nuestra gastronomía. Sí, fíjese que ya hemos hecho algunas investigaciones al respecto y bueno, usted sabe que además México es un lugar donde se come espectacularmente. Nuestra gastronomía está considerada parte de nuestro patrimonio, pero aún dentro de un país tan rico, tan vasto, tan bello, Tulancingo, y esta zona en específico para hacer, tiene también toda una fama sobre la gastronomía. Lo que pasa es que Tulancingo, toda la zona, pues el valle de Tulancingo en general, estaba muy pegadito a la frontera de lo que hoy conocemos como árido y Mesoamérica. Entonces tenemos desde ahí, desde la época prehispánica, tenemos la gran fortuna de ya tener dos tradiciones, por lo menos, culinarias. ¿Por qué hablo de Aridoamérica? Pues porque ahí vivían las sociedades cazadoras, recolectoras, nómadas, que ellos comían diferente a cómo se comía en Mesoamérica, que eran sedentarios. Entonces los sedentarios sembraban maíz, chile, calabacitas, y tenían ya algunos animales de granja como los perros y los guajolotes. En cambio, los cazadores recolectores nómadas pues iban recogiendo lo que encontraban y que no precisamente ni lo cosechaban ni lo criaban. Entonces ellos comían, por ejemplo, gusanos, comían muchas larvas, comían muchos productos que iban recogiendo y que no necesitaban sembrarlos, como por ejemplo los nopales, etcétera. Entonces, en Tulancingo se mezclan estas dos tradiciones y bueno, pues imagínese que acá en Mesoamérica se hacen tortillas y allá se comen los gusanos. Acá hacemos chile, salsita, y entonces mezclas, da una comida sensacional, pero además llegan los españoles. Y ellos también traen, bueno, traen ganado, es decir, traen las vacas, traen, para acabar pronto la carne de res, la carne de pollo, la carne de puerco. Y cuando se mezcla, por ejemplo, acá ya se hacía la barbacoa, pero se hacía de perro cholesco. Pero cuando llegan los españoles, cambian a los perros cholescuintles y ponen a los borregos. Y es una cosa maravillosa. La barbacoa con la salsita, con la tortilla, con los gusanos, etcétera. Y entonces da como resultado una cocina sensacional, pero además en Tulancingo llegan muchos franceses, barcelonetes para ser exactos. Entonces hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas que nos cuentan cómo que traían y que la mezclaron con lo de acá, la comida libanesa, la comida francesa, la comida española un poco más moderna. Y bueno, pues, te cuento que Tulancingo es un lugar donde se come delicioso por toda esta tradición que le estoy contando, toda esta mezcla de culturas, pero que viene desde hace muchísimos años y además, ¿qué cree? Muy económico. Los que salimos de Tulancingo en algún momento sufrimos, porque aquí en Tulancingo se come delicioso y a muy buen precio y estamos acostumbrados a ello. Y de repente salimos y bueno, pues resulta que no es tan barato como nos estén oyendo, vengan a Tulancingo, de verdad se come delicioso, una de las mejores barbacoas del mundo. Yo le podría decir de manera muy chauvinista que es la mejor barbacoa del mundo, pero usted, el antiguo presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, lo dijo, la mejor barbacoa que yo he comido, y no solo él, muchísima gente lo avala, que la barbacoa es la de Tulancingo. Pero no solamente se come barbacoa, tienen colotes que no es el pavo, se imagina, sino platillos sensacional que se hace en Tulancingo, junto con los molotes, los tacos de chinicuil, los tacos de gusano de maguey, la salsa molcajete con gusanito. No, es una cosa maravillosa y repito, a un excelente precio. Eso, ahí son dos cosas que se mezclan
Yo soy testigo de ello. Yo actualmente radico en San Luis Potosí. Y bueno, aquí una ciudad muy bella, igual una tradición histórica interesante, una zona industrial. Solo hay 3 platillos que me gustan de San Luis, y me van a disculpar mis amigos potosinos, son las enchiladas potosinas, el asado de boda y, por ahí se me fue el tercero. Pero bueno, eh, ¿qué pasa qué pasa con nuestro paladar? Somos bastante, bastante exigentes. Por ejemplo, mm, por aquí de repente ya me he cansado de ir a diferentes estanquillos donde venden barbacoa y prometen que es de borrego, pero no alcanza ese nivel de sabor al que estamos acostumbrados. Y hoy en día ya lo he superado, pero realmente, mi familia y yo sufríamos mucho para poder, eh eh, considerar la comida que se come por acá. No quiero demeritar, obviamente, la gastronomía. Hay, em, mucha tradición y mucho sabor, y cosas que no me atrevería a probar, como el caldo de rata, pero, De rata. qui caldo de rata, sí, caldo, me comentaron en un lugar por aquí que se llama San Pedro, ¿Y es o solo tiene el nombre? no, es rata, rata, pero es rata de campo. Crían las ratas, las alimentan con semilla y bueno, es como muy tradicional el dichoso caldo de rata. Regresando a nuestro bello Tulancingo, em, tengo por ahí conocimiento, maestra, de que usted, dentro de este ámbito de la literatura, dentro de este ámbito de la escritura, ha tenido la oportunidad de publicar no solo en diarios, sino también, ya ediciones impresas de sus investigaciones. No sé si nos quiera platicar un poquito acerca de su trabajo. Sí, afortunadamente, tenemos un libro que se llama Tulancingo desde sus raíces, en donde hablamos justamente de, pues, de las calles, de los pasajes históricos, pero sobre todo de las calles de Tulancingo y de las leyendas de Tulancingo. Y cuando hablamos de calles, hablamos de por qué se llaman así, por qué se llamaban antes de otra manera, porque también, le repito, a mí me gustan mucho los nombres. Y entonces en cada cambio de nombre de calle viene una historia. Le platico, por ejemplo. La calle que hoy conocemos como la Calzada 5 de Mayo no se llamaba así, se llamaba Paseo de las Hortalizas y le cambiaron el nombre justamente en honor a Maximiliano de Habsburgo, en uno de sus cumpleaños, si no me equivoco, cuando cumplió 35 años. Entonces, cuando le cambian el nombre, eh, eh, bueno, pues como en Paseo de la Reforma, ¿no? Le pusieron Paseo de la Emperatriz justamente porque era el camino que seguía el carruaje de la emperatriz desde el castillo hasta el centro, y cuando llega un gobierno liberal, le quita lo de la emperatriz y lo pone lo del Paseo de la Reforma. Acá en Tulancingo pasaron cosas semejantes, llegan gobiernos liberales y quitan todo lo que parezca conservador. Y entonces el Paseo de las Hortalizas, se sabe por qué se había puesto ese nombre y le ponen Calzada 5 de Mayo, que es la fecha en la que en Puebla se derrota a los franceses que venían como antecedentes, como precedente del de el emperador, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, la calle de los Angelitos, que es la que sube hasta la iglesia, se cambió de nombre por la calle Libertad, ¿no? Y la calle de los Peregrinos se le cambió de nombre por el muy insurgente de Morelos. Y así, ¿no? Por ejemplo, había una que primero se llamaba Agustín de Iturbide, que después se le cambió por Porfirio Díaz, y como se fue haciendo cada personaje como villano de la historia, pues ya mejor le dejaron en 1 de Mayo para no entrar en polémicas, y así, entonces cada calle tiene una historia de cambio de nombre, pero además de cosas, de edificios que han estado ahí, y de eso se trata justamente, y de algunas de las leyendas que son muy interesantes en Tulancingo. Yo siempre he dicho, yo no creo en apariciones y así, pero me gusta mucho estudiar las leyendas porque son como un sueño colectivo.
en donde si usted me cuenta cuáles son sus sueños, los que tiene al dormir o sus pesadillas, es muy probable, yo no, pero que un psicólogo le diga cuáles son sus miedos más profundos, ¿no? Y así un pueblo. Si nosotros estudiamos las leyendas, podemos entender muy bien a las culturas y a las sociedades que las están plasmando. Y entonces sabemos, por ejemplo, que hay leyendas que tienen que ver con este sentido como didáctico, como moral, de decir, si sales a la calle se te va a aparecer el charro negro que persigue a las mujeres que salen sin permiso de su casa. Es muy específico el charro negro. No persigue a todos, persigue a las mujeres que salieron solas sin permiso de su casa. La Llorona se les aparece a los hombres que andan persiguiendo mujeres. Y entonces también tiene como un sentido moral de la sociedad, ¿no? El Coco y un sinfín de leyendas, y otras tienen una cuestión más histórica, más que tiene que ver como con odios y fobias de una sociedad. Le explico. Aquí hay una leyenda muy famosa de una hacienda, y al parecer el hacendado no era muy querido por los tulancinguenses de esa época. Y entonces todo lo que tiene que ver con esa leyenda habla de un odio como de clase, pero también seguramente de varias cosas que debe haber hecho no solamente ese hacendado, sino varios otros más. En fin, para mí estudiar las leyendas es muy interesante porque uno puede ver a través de los miedos reflejado a toda una sociedad. Que precisamente tuve por ahí la fortuna de leer una publicación que hizo usted acerca de los nahuales. Sí, bueno, ahí es otro tema, ¿no? Que también bueno, no hemos, se satanizó a los nahuales y entonces ahora los nahuales son otra cosa, ya son como dos cosas los nahuales. Unos son aquellos que eran de tipo prehispánico, ¿no? Que son mucho más espirituales, y otros son esta especie de brujos que nacieron con la llegada de los españoles, que todo lo que parecía, ¿cómo le explico? Raro, pues lo satanizaban y todo era cosa del demonio, pero aquí en Tulancingo, por ejemplo, yo vivo en una colonia, que es la colonia de los nahuales justamente, porque había incluso pintas, no solamente en Tulancingo, en muchos lados había pintas de cruces de cal, justamente porque las personas tenían miedo de los nahuales que aparentemente había muchos aquí. ¿Y qué cree? Que hasta hace unos pocos años varias personas referían en esta colonia realmente ser nahuales y además había una banda en los 80s que se llamaba Los Nahuales de la Francisco y Madero. Exactamente, y que tenía también una cuestión de lucha de castas, ¿no? Donde precisamente las personas de la zona urbana, la parte de la zona centro, no podían o no debían más bien mezclarse con las zonas altas, que era más bien a despoblado en aquellos años, ¿no? Y Tulancingo fue al principio nombrado pueblo de blancos, a diferencia de otros lugares de alrededor, y entonces las personas que trabajaban para los blancos que vivían, debían vivir más en las faldas del Cerro del Tezontle, y todo eso originando pues lo que hoy conocemos. Esta colonia es justamente está en las faldas del Cerro del Tezontle, y por eso es que tiene un tinte mucho más indígena que otras colonias en Tulancingo, ¿no? Claro, y que hablando precisamente de pueblos originarios o hablando de estas zonas más vulnerables de Tulancingo, eh, he visto dentro de su trabajo que ha hecho promotoría respecto de, por ejemplo, de Santana, respecto de Napateco, respecto de estas zonas donde hay cierta vulnerabilidad, pero desde un enfoque femenino, desde un enfoque de empoderamiento de la mujer. No sé si nos quiera platicar un poquito acerca de ello.
Claro que sí, al igual que mucha gente en México, entre todos, yo también soy descendiente de indígenas. Lamentablemente para mí, pues mis antecesores decidieron no enseñarles a mis abuelos y bisabuelos los idiomas que ellos hablaban. Y digo lamentablemente, pero también los entiendo. Acabo de leer algo que me gustó mucho, fue un acto de amor, porque algunos de ellos sufrieron tantas discriminaciones que se las quisieron ahorrar a sus descendientes. Aún así, como mestiza, pues también siento obviamente pues este orgullo y esta empatía por todos los que afortunadamente para ellos sí tienen todavía como un poco más de sentido de identidad, ¿no? Y de pertenencia con los pueblos originarios. Entonces, bueno, desde eso y además como mujer, me encanta hablar de Santana, me encanta hablar justamente de los bordados que la han hecho tan famosa, pero no solamente famosa, sino que tiene tanto que ver con la cosmogonía de estas mujeres. Se ha hablado mucho y se han hecho muy famosos los bordados de Tenango, pero los bordados que hacen aquí en Santana son bellísimos y además tienen una historia y una tradición hermosísimas junto con los oratorios, junto con los badis, que son estas personas que curan los males con algunas características que ellos tienen. Y Napateco, que es un lugar también muy, muy valioso para el Valle de Tulancingo en el sentido histórico y en un sentido mucho más allá, como si fuera un guardián de este lugar. Yo tengo la teoría de que Tulancingo se llama así por Napateco. Lo que pasa es que Tulancingo tiene este nombre porque es como la capital de toda la región, pero además detrás del Tule, lo que pasa es que Napatecutli es la deidad que hace que florezca el tule. Entonces, desde Santana, uno puede decir que Tulancingo está detrás del tule, ¿no? Es maravilloso, deberás eh, estudiar los nombres, las palabras y las culturas. Es una maravilla. Sí, yo estoy fascinado con todo esto que estamos platicando porque em, puedo salir de Tulancingo, pero Tulancingo jamás saldrá de mí. Y aquí entra en una contradicción que la gente que me conoce sabían que yo no iba a salir de Tulancingo, porque es un pueblo maravilloso, o sea, y lo decimos nosotros que somos originarios, pero también lo dicen muchas personas que conocen nuestra tierra. Yo he tenido la fortuna por acá de coincidir con personas que han estado allí. Hay un poquito la confusión entre Pachuca y Tulancingo, pero sin duda se sabe del lugar, sin duda se sabe de su gente, se sabe de quiénes somos y a no decir también de personajes populares, ¿no? Como es, por ejemplo, el Enmascarado de Plata, ¿no? El Santo, entre otros tantos más que han brillado en la farándula, en el cine, en el teatro, o sea, realmente hay personas maravillosas en Tulancingo. Así es, lo que nos ha dado a conocer lados a nivel nacional e internacional es justamente la figura del santo, el enmascarado de plata que pues no decía que era de Tulancingo, pero pues es que él no decía ni su nombre. Eh, Hijos les decía que era el santo, y bueno, pues él guardaba celosamente su identidad y aún así se le escapaba y no sé usted, pero yo de niña sabía como en secreto que el santo, nuestro James Bond mexicano, era de Tulancingo y no lo decía nadie abiertamente, porque ni su nombre se sabía de manera muy clara, pero sí, sí, ese James Bond, el Superman de México, que todos los mexicanos recordamos, por lo menos los de media edad para arriba, con mucho cariño, porque
fue una gran figura no solamente en la lucha libre, sino también en el cine y por supuesto, ¿no? Y como usted dice, pues hay muchas personas que nacieron aquí. Estábamos haciendo apenas un recuento de músicos, como fue Aniceto Ortega, como ha sido personas que han vivido aquí y que han hecho música, como Acrelio Carrillo, aquel que escribió Reconciliación, como El Mastuerzo de Botellita de Jerez, como Río Roma y como tantos otros que no tenemos el recuento completo porque si no, no terminamos, pero que de verdad le han dado brillo por su talento y su inteligencia a nuestra ciudad. Sí, y que aquí haciendo un paréntesis, ahora que mencionó a Río Roma, estoy seguro que usted también los conoció en esa etapa juvenil, desde el grupo de los Boy Scouts, que por ahí andábamos también. Sí, en los Scouts. Bueno, yo no los conocí, ellos deben ser un poco, bueno, quizá más jóvenes que yo. Ujú. Eh, en contra, obviamente que fueron compañeros de ellos. Y bueno, pues también los scouts hay grandes recuerdos de acá de Tulancingo, de los grupos y de muchas vivencias y de muchas cosas importantes que han hecho acá en Tulancingo y del ferrocarril y de nuestras artesanías y de nuestra hermosísima feria y un gran listado de cosas que nos hacen a los tulancinguenses amar a esta tierra. Yo creo que amar a la tierra de uno, a la matria, al lugar donde uno nació y que se siente uno como muy vinculado, es natural en todos lados, es algo que nos toca. Y entonces los de Potosí aman Potosí, los de Pachuca aman a Pachuca, pero creo que una cosa es el amor que uno siente el lugar donde uno quisiera incluso quedar. Eh, es diferente al orgullo de sentir que uno vive en un lugar, no solamente que es su tierra, sino que además tiene muchas cosas sobre su. Totalmente de acuerdo con usted. Y voy a hacer una pregunta, espero no esté fuera de lugar, em, pero en la confianza que le tengo se la pregunto. Eh, yo vi que en la contienda electoral pasada usted estuvo al frente de una candidatura y realmente sentí muy bonito, y se lo digo con toda sinceridad, sentí muy bonito de que alguien que ama a Tulancingo como usted estuviera precisamente en esa contienda. Eh, He de reconocer que eh, sí sufrí un poco el que no haya sido elegida, pero por otro lado, la parte con la que me quedo es con la parte de la celebración de que formó parte de esa contienda en un momento histórico para Tulancingo. Así es, yo la verdad es que estoy muy contenta. La verdad es que creo que fue una experiencia única y una manera de demostrar mi amor por Tulancingo. Creo que el hecho de haber participado de verdad me hizo sentir muy bien. No alcanzó, pero esas 17,000 personas que votaron por mí, creo que saben del gran cariño que le tengo a Tulancingo. Y bueno, pues ahora, desde esta trinchera en la que soy regidora, pues trato siempre de hacer lo que creo que es mejor para la ciudad, como una tulancinguense profundamente enamorada de su ciudad. Y bueno, pues que nos conocemos entre todos y que creemos que sabemos más o menos qué es lo que quiere la sociedad en Tulancingo. Y le repito, pues a veces no nada más es contar la historia, sino también formar parte un poquito de ella. Y vivirla también porque, a decir verdad, es usted muy joven para, pues, saber tanto de nuestra historia y además para haber sido declarada cronista vitalicia de la ciudad, que con mucho merecimiento obtuvo esa distinción y, y que realmente nos rompe un poco el paradigma respecto de el historiador, ¿no? Casi siempre tenemos este arquetipo del historiador con cierta
genialidad o cierta figura y usted nos rompe ese esquema. Pues fíjese que hace casi ya 10 años que fui nombrada cronista, pues era tampoco tan joven, o sea, no tenía veintitantos, pero sí era mucho más joven y la verdad es que además de las pocas mujeres en ser cronista, y es algo que también me tiene muy orgullosa, eh, porque es un ámbito en el que me gusta mucho desenvolverme, le repito, desde chiquita me gusta mucho no solamente investigar la historia, sino difundirla, porque yo creo que es parte como de la identidad de los pueblos y que nos hace mucha falta. Yo cuando veía en el Archivo General de la Nación algo que hablaba de Tulancingo, yo quería contárselo a todo el mundo. Cuando empecé a dar clases, como que sentí que eso me ayudaba un poco. Y después, cuando pude tener un programa de radio, bueno, primero hablar en el radio, sentía como que bajaba un poco la presión, porque yo quería contárselo a todo el mundo. Y afortunadamente también el tener la oportunidad, por ejemplo, de dirigir los museos de Tulancingo, de dirigir el archivo, de ser directora también de educación, me ha dado la oportunidad de llegar, de impactar un poco más en cuanto a lo que tiene que ver con mi año como cronista municipal. Pero no solo eso, siento yo que es una misión muy particular mía, personal de Lorena Lira. Maravilloso, maravilloso. Pues hoy hemos hecho un viaje, pues primero al interior de la historia de Lorena. Es difícil que el historiador hable de su propia historia. Casi siempre la vida del historiador se basa en la historia de los demás o en la historia de los pueblos que identifica. Yo agradezco mucho esta parte, esta apertura hacia su interior, hacia su familia, hacia quién es usted eh, como persona, como ser humano. También hemos hecho, pues naturalmente, un recuento a grosso modo de tantas bondades que tiene nuestro municipio. Nos quedan bastantes inquietudes por allí para profundizar en cada uno de esos temas que fuimos abriendo y que con certeza a través del programa Raíces quienes tenemos por ahí la voluntad de seguirlo, así sea en redes sociales o a través de la radio, vamos a poder ir indagando, ir profundizando más en estos temas. Y finalmente, agradezco mucho la consideración. Sé que su agenda está muy ocupada y que haya cedido estos minutos para compartir este rato tan agradable con nosotros. Realmente lo aprecio y lo atesoro mucho. Muchísimas gracias, al contrario, muy agradecida con usted por este espacio y créame que para hablar de historia siempre voy a tener un tiempo libre. Y bueno, pues ojalá que nos puedan seguir en redes, ahí estoy en Facebook como Lorena Lira, en NQ. Tenemos un programa los jueves a las 8 de la noche en el 90.1 de AM y por supuesto que lo pueden buscar en internet como NQ, la radio sin límites, todos los jueves a las 8. Y los martes tenemos una cápsula que se llama La historia cucharada. En 8 minutos contamos algo interesante sobre esta ciudad. Muchísimas gracias, maestro, muy agradecido con usted. Al contrario, pues yo soy el agradecido y pues por supuesto extiendo la invitación para que escuchemos Raíces, para que veamos esa cápsula. Créanme, se van a pasar un rato muy agradable, van a conocer a gente muy interesante, van a conocer historias que realmente, aunque seas de la ciudad, realmente no te imaginas a veces tanto que vas a encontrar allí. Y por supuesto, quienes estamos fuera, pues siempre buscamos estos espacios para poder conectar con nuestras raíces, con nuestro pasado. Muchísimas gracias, maestra. Ha sido una velada increíble. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias
han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado. Nos vemos el próximo miércoles por Facebook Live y los jueves en Spotify y YouTube. Me encuentras como @caredgr. Espero leer tus comentarios. Que sigas teniendo más momentos Eureka.